Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos ustedes en esta preciosa tarde. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Sean ustedes también bienvenidos. Aquellos que nos siguen a través de nuestra página en YouTube, nos pueden encontrar como Iglesia Peniel Ambato y también en Facebook como Iglesia Peniel Ambato. Y también nos pueden encontrar en Facebook como Unidos en Cristo. Un grupo tenemos también donde transmitimos, donde subimos información, donde transmitimos mensajes de edificación del alma. Hoy tenemos un tema muy importante. El tema de hoy se titula ¿Existe una voz interior? Y vamos a despejar esa pregunta a través de la palabra de Dios. Yo le invito, querido amigo, a juntos en esta hora inclinar nuestro rostro y orar para que sea Dios hablando a nuestras vidas y también dándonos el poder para cambiar lo que debamos cambiar también. Bendito Dios y buen Padre, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido en el nombre de Jesús que perdones nuestros pecados, nos limpies y nos ilumines, Señor, a través de tu palabra, nos hagas entender sabiduría, nos des inteligencia retentiva y valor para poner en práctica esta palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, el tema de hoy es una pregunta. ¿Existe una voz interior? Bueno, algunos a esta voz interior le llaman corazonada. ¿Qué es una corazonada? Es la idea de algo que puede suceder. No, tengo la corazonada de que hoy no me va a ir bien en el trabajo. De hecho, en mi vida personal, en mi juventud, tuve dos corazonadas que cambiaron cambiaron el rumbo de mi vida. Dos corazonadas que me ayudaron a descubrir algo que no puedo explicarlo con palabras, ¿no? Pero muchos le llaman corazonada, otros le llaman, no, es que hay algo en mi mente que me dice alguna cosa, que me advierte. Otros le llaman voz interior, otros le llaman, tengo un bichito en la mente que me habla, que yo lo escucho. Bueno, los psicólogos no comparten esto con nosotros los creyentes, pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿existe una voz interior? Pero yo quiero antes de eso leer el libro de Isaías, capítulo número 11, versículos número 1 al versículo número 3. El tema de hoy es una pregunta. ¿Existe una voz interior? Y vamos a despejarlo a través de las Sagradas Escrituras y leamos la Biblia en el libro de Isaías, capítulo número 11, versículos número 1 al versículo número 3. Y dice así la palabra del Señor. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Una vez más, el tema de hoy, una vez más, bienvenidos a la presencia del Señor. El tema de hoy es una pregunta, ¿existe una voz interior? Y hemos leído el libro de Isaías, capítulo número 11, versículos número 1 al versículo número 3. Ahora, yo quiero dar siempre una introducción, porque hoy quiero a través de la Biblia enseñar o recordarle más bien a cada uno de nosotros dos cosas o dos pasos que debemos poner en práctica para saber escuchar la voz interior. Antes de eso yo quiero recordar también que esta cita bíblica que leímos de Isaías capítulo número 11, versículos números 1 al 3, no se limita
al rey David. Porque esta palabra, este versículo, estos 3 versículos que leímos, está hablando del rey David, que Dios levantará de su padre, Isaí, un hombre, como la Biblia lo describe, conforme al corazón de Jehová. No se limita a eso, no se limita al rey David, sino va más allá de eso. Este versículo bíblico también nos da el ejemplo de una persona que sabe escuchar su voz interior. ¿Quién es esa persona? Es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es decir, este libro de Isaías, capítulo número 11, versículos número 1 al 3, no nos limita al rey David, sino que también va más allá, porque describe las características de un hombre que sabe escuchar la voz interior o su voz interior, que es Jesús de Nazaret. Algo muy importante que dijo Jesús también yo quiero indicar en San Juan capítulo 14, versículo número 12, porque aún así esta cita bíblica no se limita ni a David, ni al rey David, ni se limita a Jesús, sino que también nos describe a nosotros de cómo debería ser una persona o un creyente que sepa escuchar su voz interior. Porque usted me dirá, bueno, le comprendo, pastor, la Biblia está hablando de David, comprendo. Comprendo que usted me diga que la Biblia habla de Jesús, está bien, yo comprendo. Pero lo que no puedo compartir con usted, pastor, es de que usted me diga que ese versículo bíblico está dando las características mías, las que tengo y las que debería tener, y no solamente mías, sino de todos los seres humanos que creemos en Dios y que necesitamos perfeccionar nuestro oído espiritual para escuchar nuestra voz interior. Usted me puede decir eso. Usted no puede compartir conmigo lo que yo estoy diciendo. Es más, si no comparte conmigo, está muy bien, perfecto. Pero usted no puede refutar las palabras del mismo Señor Jesús cuando dijo en San Juan capítulo número 14, versículo número 12, lo siguiente: de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, San Juan 14, 12, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, yo puedo creer, porque leímos las características en Isaías 11, del 1 al 3, leímos las características de alguien que sabe escuchar su voz interior. Entonces usted me dirá, no, esa palabra no es para mí. Mire, nosotros podemos creer, o mejor dicho, nosotros no podemos creer en nosotros mismos, pero Dios cree en nosotros mismos. Nosotros podemos dudar de nosotros, pero Dios no duda de nosotros. Es más, Dios nos conoce y sabe que somos capaces de hacer, como lo dijo en San Juan 14, 12, cosas mayores u obras mayores que haremos en el nombre del Señor. Entonces, yo quiero recordar cosas importantes a entender para poder discernir este tema, que es una pregunta. ¿Existe una voz interior? Ahora mire este versículo, estoy dando una introducción antes de dar 2 pasos pequeños, sencillos, pero muy importantes. Recuerdo San Juan 14, 12, y dice que cosas mayores, el que cree en mí, el que en mí cree, dice Jesús, las obras que yo hago, él las hará también. Si usted analiza bien, aquí en este versículo hay un legado de Dios para nuestras vidas. Escúcheme, porque lo que voy a decir, lo que estoy diciendo, lo que estamos diciendo, para un creyente es importantísimo saber esto. Hay un legado de Dios para nuestras vidas, y no solamente para nuestras vidas, sino para nuestras generaciones futuras. ¿Sabe por qué? Porque el Señor en San Juan 14, 12 nos habló que a los creyentes iríamos a hacer cosas mayores. Es decir,
esto es un legado. Él termina diciendo, porque yo voy al Padre. En otras palabras está diciendo, los que vienen después de mí y yo no estaré, también van a tener esas cualidades. Ahora yo explico qué significa legado de una manera sencilla. ¿Qué es legado? Legado es algo que un padre transmite o da a sus hijos de generación en generación. ¿Qué cosa transmitió Jesús de Nazaret en San Juan 14:12? Dice, cosas mayores harán. Cosas mayores haremos. Es un legado de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que cosas mayores haremos a los que creen en Él, a los que creemos en Dios, a los que creemos en esa voz interior que está dentro de nosotros. Entonces hay un legado, no solamente para nosotros, sino para nuestras generaciones futuras. ¿Qué cosa? Cosas mayores. Cosas mayores que yo puedo hacer, cosas mayores que yo debo hacer, cosas mayores que soy capaz de hacer, cosas mayores que yo tengo que hacer. Entonces, ya mismo vamos al tema. El tema de hoy es una pregunta. ¿Existe una voz interior? Y lo vamos a despejar a través de la Biblia. Ahora, yo quiero leer con usted Génesis, capítulo número 3, versículos 22 y 23. Génesis 22 y 23. ¿Qué dice la Biblia? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como ¿quién? ¿Como quién dice? Vamos a leer. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre no se parece a nosotros. No dice eso. ¿Qué dice? Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Oiga, si usted cree que no puede hacer cosas mayores en esta vida, se equivoca. Dios mismo lo dijo. Génesis 3:22. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y mire lo que pasó en el versículo 23. En el versículo 22 Dios da una declaración. Oiga, algo muy importante. He aquí, el hombre es como uno de nosotros. Es como uno de nosotros. Y en el 23, mire lo que dice. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Entonces usted mira, entonces cosas mayores haremos, dice la Biblia, en San Juan 14:12, Jesús dijo que cosas mayores haremos. Entonces yo, ¿por qué no resucito muertos? Entonces yo, ¿por qué no saco agua de la roca? Entonces yo, ¿por qué no puedo abrir la tierra y que la tierra trague a mis enemigos? Entonces, ¿por qué yo no puedo tomar justicia por mi propia mano? Entonces, ¿por qué yo no puedo hacer esas cosas? ¿Sabe por qué usted? No es que no puede, o mejor dicho, usted no puede, pero es capaz de hacerlo. El mismo Señor dijo, el hombre es como uno de nosotros. El mismo Señor Jesús lo dijo, San Juan 14:12. Cosas mayores haremos de las que hizo Jesús. Pero entonces, ¿por qué no podemos hacer esas cosas mayores ahora? Yo estaba, siempre estoy estudiando, y hay una frase que dice así: un gran poder trae una gran responsabilidad. Eso lo dijo un personaje antiguo, Franklin Roosevelt. No se hizo, esta frase se hizo famosa con una película de Marvel, pero en realidad la dijo él. Un gran poder trae una gran responsabilidad. Lo que pasa es que el hombre no sabe administrar el poder que Dios le ha dado. Entonces Dios lo detiene, no es que no es capaz. Es como en el caso de Adán. El Señor Jesús dijo en Génesis 3:22, el hombre es como uno de nosotros. Y en Génesis 3:23, ¿qué fue lo que dijo? Lo sacó del huerto del Edén, para que no tome mano y no administre mal el poder que Dios le ha dado.
¿Cuál es el tema de hoy? El tema de hoy es una pregunta. ¿Existe una voz interior? Ahora, yo quiero recordar a usted, ya mismo nos vamos a la esencia del tema y llegamos allá donde Dios quiere, a la edificación del alma. Yo quiero recordarle a usted que leyó hace un rato, Isaías 11, del 1 al 3, las características del retoño de Isaí, o sea, de David. Diga, de David, de Jesús y del hombre de Dios. Estas son las características del retoño de Isaí, según Isaías 11, del 1 al 3. ¿Qué dice la Biblia ahí? Dice que reposará sobre él, o sea, sobre el hijo de Isaí, diga conmigo, y sobre mí también, el Espíritu de Jehová. Ya no repita. Otra característica del retoño de Isaí, dice que Dios le dio espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo. Usted lo puede leer y conferir después, anótelo si gusta, Isaías 11, del 1 al 3. Espíritu de poder, espíritu de conocimiento, espíritu de temor de Jehová, espíritu que no juzgará con sus propios ojos o por lo que ven sus ojos, espíritu que no arguirá, dice la Biblia, por lo que oigan sus ojos. ¿Qué es arguir o arguirá? No dejarse llevar por lo que oye. Esas características tenía el retoño de Isaí, que era el rey David. Para que el rey David tuviese esas características que acabamos de mencionar, o para que una persona funcione como Dios quiere, con un espíritu de sabiduría, con un espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento, de temor de Jehová, un espíritu que no juzgue por lo que sus ojos ven, ni que no juzgue o que no se deje llevar por lo que sus oídos oyen. Para que una persona o un creyente funcione así, de esa manera, debe saber escuchar la voz interior. ¿Y cuál es la voz interior? Es el Espíritu Santo de Dios. Esa es la voz interior de un creyente. Cuando nosotros escuchamos la voz interior, que es la voz del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, entonces adquirimos sabiduría. Porque si usted analiza gramaticalmente la lectura, Isaías 11, del 1 al 3, dice así: reposará sobre él, o sea, sobre David, el Espíritu de Jehová. Y mire lo que dice después, que Dios le va a dar espíritu de sabiduría. O sea, el Espíritu de Jehová, que es el Espíritu Santo de Dios, que es la voz interior del creyente, que guía al creyente, va a darle a ese ser un espíritu de sabiduría, un espíritu de inteligencia, de consejo, de poder, etc. Por eso la Biblia dice en Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Esa es la voz interior que le guía a un creyente. Esa es la voz interior que le orienta a un creyente. Esa es la voz interior que le da sabiduría a un creyente, inteligencia. La voz interior que le habla al creyente, le aconseja, le da poder, le da conocimiento, le abre la mente, hace que el creyente vea cosas que los otros no ven. ¡Wow! Diga conmigo, yo necesito escuchar mi voz interior. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo número 3, versículo número 20. Dice así: he aquí, hablando Jesús, dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Esa palabra cenar no es una palabra literal. No es que Dios va a venir a comer con nosotros, a llenarnos de tal manera que quedemos satisfechos en la carne, en un apetito. Esa palabra cenar nos indica más bien una saciedad del alma. Cuando usted recibe a Cristo,
su alma recibe el Espíritu de Dios y esa voz interior que usted necesita para ser guiado por Él. Esa palabra cenará conmigo es una palabra de completar todo aquello que tendría que ser completado en su vida. Por eso el creyente necesita escuchar esa voz interior. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Es una pregunta. ¿Existe una voz interior? Y claro que existe. Se llama Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero darles solo 2 pasos para saber escuchar la voz interior de Dios. 2 pasos muy sencillos y muy importantes de cómo aprender a escuchar la voz interior de Dios. Éxodo capítulo número 24, versículo número 12, dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿Cuál es el primer paso para escuchar o saber escuchar la voz interior de Dios? Es aprender a esperar el tiempo de Dios. Debemos, para poder escuchar la voz interior de Dios, yo debo aprender a esperar el tiempo de Dios. Déjeme decirle una cosa, no todas las voces son de Dios. Todos pueden ser ángeles, pero recuerde que también hay ángeles caídos, porque ángel significa mensajero. No todas las revelaciones vienen de parte de Dios. No todos los sueños vienen de parte de Dios. No todas las revelaciones, no todas las visiones vienen de parte de Dios. Hay visiones que no son de Dios, que Dios permite para que nuestros ojos espirituales se abran, pero no todas las revelaciones provienen de Dios. Entonces, para yo aprender a escuchar la voz interior de Dios, yo debo aprender a esperar el tiempo de Dios. Entonces leímos Éxodo 24, 12 y Dios le dice a Moisés, sube a mí al monte y espera allá. ¿Qué le dijo? Espera allá. Dios tiene un tiempo cuando Dios te va a dar la instrucción, cuando Dios te va a dar el consejo, cuando Dios te va a guiar, cuando Dios te va a orientar. Habrá un momento que Dios dice, es hora de dar el siguiente paso. Habrá un momento que el Señor te diga, espera, aliméntate, fortalécete, porque el día de mañana te entregaré la tierra que yo te he prometido. El día de mañana te voy a dar la instrucción para que puedas derrotar a tus enemigos. El día de mañana yo voy a hacer de ti una gran obra. El día de mañana va a llegar. Entonces, para yo poder escuchar y aprender a escuchar la voz de Dios, yo debo aprender a esperar el tiempo de Dios. Mire lo que dice Éxodo 24, 16. Después de que Moisés subió, dice, y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. ¿Cuántos días? ¿Qué estaba haciendo Moisés en esos 6 días? Esperando, diga conmigo, yo necesito esperar. Yo necesito esperar el tiempo de Dios. Y dice lo siguiente, Éxodo 24, 16. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Moisés subió. Jehová le dijo, ven a mí al monte Sinaí. Y Moisés subió. Moisés subió y se quedó, ¿cuántos días? 6 días. Y dice la Biblia que la nube de Dios cubrió el monte Sinaí. Pero Dios no habló. Dios estaba callado. Porque una de las cosas que nos ayudan a entender la voz interior de Dios, que es la voz del Espíritu Santo, aquella que está en su corazón, es esperar
o aprender a esperar el tiempo y las respuestas de Dios. Dios no tiene el derecho de contestarnos en el primer momento, pero le voy a decir algo, diga conmigo, Dios muchas veces no me contesta en el momento, pero me escucha desde antes que yo clame a Él. Claro que sí, Dios nos escucha. Mire lo que dice el libro del profeta Daniel, capítulo número 10, versículo número 12. Daniel, capítulo número 10, versículo número 12, dice lo siguiente. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Tenga la seguridad de que Dios nos escucha desde el primer día que nos humillamos delante de Él. Usted quiere una guía, usted quiere una dirección. Yo una vez estaba predicando en un lugar muy especial, en la iglesia Peniel Sede, en Barra do Piraí. Y yo recuerdo tanto los ojos de una joven de unos 30 años aproximadamente. Miraba con una desesperación y tenía una sed de recibir una palabra de Dios. Tenía sed de escuchar una palabra direccionada. Como cuando, por eso yo le decía, no todas las palabras vienen de Dios, no todas las revelaciones son de Dios, no todos los sueños son de Dios, no todas las voces son de Dios, no todas las corazonadas son de Dios. Y yo discerní, ella quiere una palabra direccionada. Ella quiere un Dios me dijo. Gracias a Dios, yo no soy de esas personas. Si Dios no me dice o no me muestra, yo no hablo, no tengo por qué hacerlo. Entonces recibí de esa voz interior una instrucción y me dijo, no le digas nada. Y ella continuaba mirando y desesperada, ya todo el mundo pasaba y yo hasta por compromiso decía, bueno, le voy a decir que se acerque para orar por ella, y la voz me dice, no le digas nada. Casi se quedó entre las tres últimas personas y esa voz interior me dijo lo siguiente, dile que yo confío en ella, que la decisión que ella tome, esa va a ser la mejor para ella. Dile, no quieras recibir una palabra de hombre, quieras y desees recibir una palabra de Dios. No todas las revelaciones son de Dios. Dios nos escucha desde el primer momento. Espere como hizo Moisés. Moisés esperó 6 días. Usted podrá decir, pastor, yo voy a esperar los 6 días. Y al 7º día Dios va a hablar. El tiempo es de Dios. Espere el tiempo de Dios. Dios puede sus 6 días transformarlos en 6 horas o en 6 minutos o en 6 segundos, como puede transformarlo en 6 semanas, en 6 años o en 60 años. El tiempo es de Dios. Dios escuchó desde el primer día, como es el caso de Daniel, capítulo número 10, versículo número 12, que Dios escuchó desde el primer día la oración, desde el primer día en que se humilló, desde el primer día en que decidió confiar en Dios. Y como en el caso de Moisés, Éxodo 24, 16, al 7º día Dios llamó a Moisés. No todo lo que brilla es oro. No toda palabra que sale de la boca de los hombres es de Dios. Yo quiero decirle algo, no se autoengañe con la primera revelación. Espere. La Biblia dice que no prometas lo que no puedes cumplir. Espere el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. El tema de hoy es, existe una voz interior, y sí existe, se llama Espíritu Santo de Dios. Y estamos viendo 2 pasos que nos ayudan a entender y a escuchar la voz de Dios, y el primero de ellos es que debemos aprender a esperar el tiempo de Dios. Espere. Yo quiero decirle algo, cuando el diablo le quiere quitar a usted todo, le ofrece todo,
Dios no le ofrece nada a usted para dárselo todo. Solo le dice, espera, espera, espera. La voz interior te dice, espera. Entonces estamos estudiando 2 pasos para saber escuchar la voz de Dios, y el primero es aprender a esperar el tiempo de Dios. Y el segundo, lo que proviene de Dios te reconcilia con Dios. Muy interesante. Segundo, lo que proviene de Dios te reconcilia con Dios. Segunda de Corintios capítulo número 5, versículo número 18. ¿Qué dice la Biblia? Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Diga conmigo, la voz que me aleja de Dios no es la voz de Dios. Ya no repita, lo que proviene de Dios te reconcilia con Dios. Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Usted quiere escuchar la voz de Dios y quiere aprender a escuchar la voz interior, la voz de Dios. Entonces, sepa usted que la voz, cualquiera que sea, que usted escuche, interior, audible, en forma de visión, cualquiera de las voces que usted escuche, si lo aleja de Dios, no es la voz de Dios. Por más lindo que parezcan los consejos, por más lindo, yo escucho muchas personas que me dicen, no, es que tal persona me dijo que yo valgo y que yo debo rebelarme en mi hogar y yo no debo dejar cuando mi esposo, alguien me dijo a mí que cuando mi esposo me vaya a agredir, yo también valgo, él coge un palo, coge una correa, yo también debo coger, yo también debo defenderme porque yo valgo. Por más lindo que valga el consejo, que parezca el consejo, por más lindo que sean los regalos, por más lindo que sean los momentos, por más lindas que sean las sonrisas, si te alejan de Dios y no te reconcilian con Dios, no es la voz interna de Dios que habita en ti. Nunca va a ser. Tú quieres saber si la voz que escuchas es la voz de Dios. Si te aleja de Dios, no es de Dios. Estás yendo tras voces extrañas, estás yendo tras voces arregladas, tal vez en una consola, estoy generalizando, dando un ejemplo tecnológico, hay voces que ahora las personas hacen para hacer podcasts creo que se llama, y cambian la voz y ponen voz de locutor, por más linda que parezca la voz, si no te acerca a Dios, no es la voz interior de Dios, porque lo que proviene de Dios te reconcilia con Dios. Recuerda lo que dijo el Señor Jesús en Lucas 10:3. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Cuidado con tus oídos. No le prestes tus oídos a Satanás. No le prestes tus oídos o no des oídos a la voz que no es de Dios. Estamos en una guerra constante. La voz de Dios te acerca a Dios. Por más que sea la voz de tu mamita, por más que sea la voz de tu papito, por más que sea la voz de tu esposo, por más que sea la voz de tus hijos, por más que sea la voz del amor de tu vida, si no te reconcilia esa voz con Dios, no es la voz interna de Dios, no es la voz que te reconcilia con Dios. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Existe una voz interior? Diga conmigo, sí existe. Es la voz del Espíritu Santo. Entonces vimos solamente dos sencillas, o 2 sencillos pasos para saber escuchar la voz interior de Dios. ¿Y cuál era el primero? Aprender a esperar el tiempo de Dios. Y el segundo, lo que proviene de Dios te reconcilia con Dios. Queridos amigos, yo junto con la guía del Espíritu Santo hicimos este tema. Póngase de pie.
Porque todos estamos sedientos de guía. Todos queremos sabiduría. Todos necesitamos tomar decisiones. Y el enemigo muchas veces se disfraza como oveja. Y muchas veces el enemigo quiere hacernos apresurar en nuestras decisiones. No decida sin contar con la voz interior del Espíritu Santo. Hay una unción dentro de ti muy fuerte. Hay una unción dentro de ti. El día que abriste tu corazón a Dios, el Espíritu Santo entró a tu vida. Hay una voz interior. La gente le llama corazonada. Es Dios advirtiéndote. Es Dios diciéndote: espera. Espera, hijo. No des tu sí todavía. Hija, no des tu sí todavía. Porque la voz que escuchaste no es mi voz. Dios hizo subir al monte Sinaí, a la presencia de Dios. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Sube a la presencia de Dios. Como Dios lo hizo hacer a Moisés, Éxodo 24, 12 al 16. Y dice que desde que subió Moisés, una nube cubrió, era la presencia de Dios. Pero Dios no habló. 6 días estaba ahí Dios. Y Daniel capítulo número 10, versículo 12 dice que desde la primera vez que Daniel se humilló, desde el primer día que Daniel se humilló delante de Dios, para entender conocimiento, sabiduría, para ser ese hombre de Isaías capítulo número 11, versículo número 1 al 3, dice que desde ese día Dios escuchó la oración tuya, la oración de David, la oración de Daniel, tu oración también. Dios le hizo a Moisés esperar 6 días. 6 días esperó Moisés. Qué desesperante estar en la presencia de Dios. Qué desesperante llegar a una persona y darle la mano y que usted le diga: hola, estoy aquí porque vine porque me llamaste. Y esa persona que se detenga 15 segundos. Es un silencio aterrador. 6 días esperó Moisés, pero supo esperar. ¿Tú quieres aprender a escuchar la voz de Dios? Espera 6 días. Los 6 días pueden ser 6 minutos o 6 segundos, como pueden ser 6 semanas, 6 meses o 6 años. El tiempo le pertenece a Dios, pero aprendamos a esperar el tiempo de Dios. Aprendamos a confiar en Él. De Él viene la inteligencia, de Él viene la sabiduría, de Él viene todo conocimiento. Levanta tu mano. Si estás tomando decisiones en tu vida, escucha la voz interior de Dios en ti. Esa voz está ahí dentro tuyo. El día que aceptaste a Cristo, esa voz, ese espíritu entró en ti. Y eso muchas veces le hemos llamado corazonada. No todo sueño es de Dios. No te apresures. No toda palabra es de Dios. No toda revelación es de Dios. No toda visión es de Dios. Espera el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. No te apresures, porque la Biblia dice en el libro de Lucas, lo dijo el Señor Jesús: he ahí, id, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Y le pido al Padre que el Espíritu Santo repose sobre tu vida. Le pido al Padre que te llene de mucha paz para tomar las decisiones sabias que quieras tomar. Le pido al Padre que provoque en ti el Espíritu Santo, un espíritu de sabiduría, el espíritu que estaba sobre el rey David, el espíritu que estaba sobre Jesús y el espíritu que Dios anhela que esté en tu vida, que dé conocimiento, un espíritu de conocimiento, un espíritu de sabiduría, un espíritu de inteligencia, un espíritu de poder. Recuerda, no todo o no toda voz es la voz de Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús.
y que Dios aclare tus dudas a través de su Espíritu Santo y te pueda hacer tomar las decisiones en tu vida, las que Dios quiera, para gloria de su nombre. Muchas gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.